Desde que tuvo uso de razón, Gumersindo Beltrán comprendió que el mundo no era un lugar para los débiles. Nació en un pueblo olvidado por el progreso, donde el polvo se metía en los huesos y la pobreza se heredaba como un castigo inquebrantable. Su padre, un jornalero de pocas palabras y muchas deudas, nunca logró darle más que un techo con goteras y un plato de frijoles con tortillas duras. Su madre, una mujer resignada, siempre le decía que la verdadera riqueza estaba en el amor y la familia. Pero Gumersindo no creía en cuentos. Desde niño, observaba con atención cómo los hombres más poderosos del pueblo no eran los más bondadosos, sino los que sabían negociar, los que sabían callar en el momento oportuno y hablar cuando el precio era el correcto. Entendió que la pobreza no era un destino inevitable, sino una trampa de los que no se atrevían a romper las reglas. A los 13 años, dejó la escuela sin dudarlo. No veía utilidad en perder el tiempo aprendiendo sobre héroes muertos o ecuaciones inútiles. La única matemática que le importaba era la del dinero, cuánto entraba, cuánto salía y cuánto podía acumular. Consiguió su primer empleo como ayudante en una tienda de abarrotes, donde aprendió que la mercancía no era lo único que se vendía, la confianza y la astucia eran los verdaderos negocios. Su jefe, un comerciante astuto llamado Don Isidro, le enseñó las primeras lecciones de la vida: nunca le prestes dinero a un hombre que llora. Los desesperados no pagan. Y si pagan, lo hacen con resentimiento. Gumersindo lo escuchaba con la atención de un discípulo frente a su maestro. No tardó en darse cuenta de que en los negocios, la lealtad era un lujo y la compasión, un error. Empezó a prestar dinero a los desesperados con intereses imposibles de pagar. Cuando alguien intentaba huir de sus deudas, encontraba la manera de hacerle entender que no había escapatoria. No tenía miedo de ensuciarse las manos, de presionar, de humillar. La crueldad se convirtió en su herramienta más efectiva. A los 20 años, ya tenía más dinero que la mayoría de los hombres del pueblo. Compró terrenos por centavos a familias que no podían pagarlos y los revendió a forasteros por el triple. Se asoció con políticos corruptos, aprendió a esconder dinero en cuentas que no estaban a su nombre y perfeccionó el arte de aparentar ser un hombre respetable mientras hundía a otros en la miseria. El amor nunca fue una prioridad. A lo largo de su juventud, tuvo mujeres, muchas, pero para él no eran más que distracciones. Decía que el amor debilitaba, que los sentimientos convertían a los hombres en idiotas. Su única devoción era hacia el dinero y el poder. Cada vez que veía a un hombre derrochar fortuna en joyas para su esposa o regalos para sus hijos, sentía desprecio. ¿Para qué gastar en quienes no producen? Mejor invertir en uno mismo, solía decir con arrogancia. A los 40 años, Gumersindo era un hombre temido y respetado. Dueño de empresas, terrenos y contactos en todos los círculos de poder. No había trato que no pudiera cerrar ni puerta que no pudiera abrir con el dinero adecuado. Pero con cada billete que acumulaba, algo en su interior se volvía más frío, más vacío. No le importaba. La riqueza era su propósito, su único amor verdadero. Y si la soledad era el precio a pagar, lo haría con gusto. Después de todo, el dinero nunca traiciona, nunca decepciona, nunca abandona. O al menos, eso creía. A lo largo de su vida, Gumersindo Beltrán conoció a muchas mujeres. Algunas lo amaron sinceramente, otras lo desearon por su dinero, y muchas más solo fueron sombras pasajeras en sus noches de éxito y exceso. Para él, ninguna significó nada. Pero entre todas ellas, hubo una que, por un breve instante, casi logró tocar algo en su corazón endurecido: Leandra Castellanos. Era una mujer de origen humilde, de piel morena y ojos brillantes como brasas encendidas. No tenía riquezas ni influencias, pero poseía algo que Gumersindo jamás comprendió del todo: dignidad. Trabajaba en un pequeño restaurante familiar donde él solía detenerse a comer cuando hacía negocios en aquel pueblo polvoriento. A diferencia de otras mujeres que bajaban la mirada ante su presencia o intentaban halagarlo por interés, Leandra lo trataba como a cualquier otro cliente. Y si quiere más tortillas, pídaselas a mi madre en la cocina. Yo no soy su sirvienta. La primera vez que le habló así, Gumersindo sintió un escalofrío de rabia y luego de fascinación. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Así que en lugar de ofenderse, se sintió intrigado. Comenzó a visitar el restaurante con más frecuencia,
encontrando placer en la manera en que Leandra se negaba a rendirse ante su dinero o su influencia. «Eres una tonta», le dijo una noche, cuando por fin logró que aceptara salir con él. «Podrías estar con cualquier hombre que te diera una vida más fácil». «Y tú eres un hombre vacío», respondió ella, sin miedo. «Puedes comprarlo todo, pero nunca te has detenido a preguntarte qué se siente ser querido por alguien sin precio». Tal vez fueron sus palabras, o la manera en que su risa resonaba como un eco en su pecho, pero aquella mujer lo hizo sentir algo diferente, aunque nunca quiso admitirlo. Se dejaron llevar por la pasión, por el deseo, por la atracción irresistible de dos mundos opuestos. Sin embargo, Gumersindo era un hombre de costumbres fugaces, y el cariño no tenía cabida en su vida. Cuando el negocio que lo había llevado a aquel pueblo concluyó, no vio razón para quedarse más tiempo. Se marchó sin avisar, sin despedirse, sin mirar atrás. Para él, había sido solo un romance más. Un momento efímero que pronto se disolvería en el pasado. Pero para Leandra, no fue así. Semanas después, sintió los primeros síntomas, un mareo, una punzada en el estómago, una certeza aterradora. La confirmación no tardó en llegar. Estaba embarazada. Buscó a Gumersindo, no para pedirle dinero ni para exigirle nada, sino porque creyó, ingenuamente, que tenía derecho a saberlo. Pero ya era tarde. Él se había ido sin dejar rastro. La única respuesta que recibió fue el eco de su propio orgullo: si se fue, es porque nunca le importé. Así que hizo lo único que una mujer fuerte como ella podía hacer: se juró que criaría a su hijo sola. Los años pasaron, y Leandra mantuvo su promesa. Trabajó incansablemente, ahorró cada centavo, sacrificó sueños y comodidades para darle a su hijo, Evaristo, la mejor vida posible. Pero una decisión la acompañó hasta el final de sus días: nunca le dijo quién era su padre. Tu padre no es importante, hijo. Lo único que importa es que estamos juntos. No quería que Evaristo creciera con la sombra de un hombre que nunca los quiso. No quería que esperara cartas que nunca llegarían ni que soñara con un reencuentro que jamás sucedería. Para ella, Gumersindo Beltrán estaba muerto desde el día en que decidió abandonarlos. Pero el destino, caprichoso e implacable, tenía otros planes. Los años pasaron sin piedad sobre Gumersindo Beltrán. Alguna vez fue un hombre de mirada afilada y espalda erguida, con la energía de un depredador que siempre iba en busca de más. Pero ahora, al llegar a la vejez, el reflejo que le devolvía el espejo le resultaba insoportable. Su cabello, antaño oscuro como la noche, ahora era un manto de hilos blancos, finos como el polvo que cubría los caminos que solía recorrer en su juventud. Su piel estaba surcada de arrugas profundas, no de sonrisas ni preocupaciones, sino de la carga de los años acumulados en soledad. Sus manos, que una vez firmaron contratos con la seguridad de quien domina el mundo, ahora temblaban ligeramente al sostener una copa de coñac. Pero si algo permanecía intacto era su riqueza. Su fortuna seguía creciendo incluso cuando él ya no tenía la fuerza para disfrutarla. Poseía mansiones en varias ciudades, negocios prósperos, cuentas bancarias que podrían alimentar a generaciones enteras. Sin embargo, su hogar se había convertido en un mausoleo de lujo, un castillo sin alma donde el silencio pesaba más que cualquier tesoro. La casa en la que vivía era enorme, con techos altos, lámparas de cristal y pisos de mármol tan fríos como su corazón. Pero a pesar de su opulencia, no había alegría en sus salones. Sus empleados lo servían con respeto, pero con miedo. Nadie osaba mirarlo a los ojos, nadie se atrevía a hablarle de otra cosa que no fuera lo estrictamente necesario. Las noches eran las peores. En la oscuridad de su alcoba, rodeado de objetos costosos que no podían darle compañía, Gumersindo se preguntaba si en verdad había ganado la guerra de la vida. Siempre había creído que los lazos humanos eran una debilidad, que el amor era una distracción, que la familia era solo una cadena que ataba a los hombres mediocres. Pero ahora, en su soledad absoluta, algo dentro de él comenzaba a incomodarlo. No tenía a quien llamar, a quien invitar a compartir una copa, a quien confiarle sus pensamientos más íntimos. Había socios, sí, pero todos esperaban su muerte para ver qué parte de su imperio podrían quedarse. Había conocidos, pero ninguno se acercaba a él sin un propósito oculto. Había criados, pero solo le obedecían porque les pagaba bien.
El único sonido que llenaba las madrugadas era el tic-tac del reloj de pared, recordándole con cada segundo que su tiempo se agotaba. A veces, en la penumbra, los fantasmas de su pasado lo visitaban. No con rostros definidos, sino con sombras y voces lejanas. ¿Cuántas personas había pisoteado en su camino? ¿Cuántos amigos había traicionado? ¿Cuántos amores había dejado atrás sin una despedida? Pero el pensamiento más extraño, aquel que lo inquietaba en lo más profundo de su ser, era uno que nunca antes se había permitido tener. ¿Y si en algún rincón del mundo había alguien con su sangre? ¿Alguien que, sin saberlo, llevaba su apellido perdido en la historia? Se sacudía esa idea de la cabeza con desdén. Tonterías, se decía. Si existiera, ya habría venido a buscarme. Lo que nunca imaginó era que, muy pronto, el pasado tocaría a su puerta, y su vida cambiaría para siempre. Aquella mañana, como cualquier otra, Gumersindo Beltrán se despertó temprano, no por costumbre, sino porque la vejez le había robado el placer de dormir hasta tarde. Bajó a desayunar con la misma rutina de siempre, una taza de café negro, pan tostado con mantequilla y el diario abierto sobre la mesa de mármol. Nada lo sorprendía, nada lo emocionaba. La vida era solo una repetición interminable de días iguales. Hasta que su mayordomo, un hombre de rostro serio y postura impecable, entró con un sobre entre las manos. Señor, ha llegado esto para usted. Gumersindo arqueó una ceja. Ya casi nadie le escribía cartas. Todo se manejaba por llamadas, por abogados, por empleados que filtraban lo que él debía o no leer. ¿Quién habría tenido el atrevimiento de enviarle algo directamente? Con la curiosidad de quien no tiene nada mejor que hacer, tomó el sobre y lo abrió con parsimonia. La letra era firme, sin titubeos. No era de un mendigo ni de un chantajista, eso lo supo de inmediato. Pero lo que leyó a continuación hizo que su pulso se acelerara por primera vez en años. Señor Beltrán. Me llamo Felisa, soy esposa de Evaristo Castellanos, y le escribo porque hay una verdad que usted debe conocer. Mi esposo es su hijo. Gumersindo sintió como si la sangre le hirviera de golpe. Siguió leyendo con el ceño fruncido, apretando la carta entre sus dedos temblorosos. No le escribo para pedirle dinero, ni favores, ni nada que usted pueda comprar. Le escribo porque Leandra, la madre de Evaristo, falleció hace poco, y antes de partir me hizo prometerle algo, que su hijo conocería la verdad. Evaristo ha crecido sin saber quién es su padre. Nunca le guardó rencor porque jamás supo de usted. Pero yo sé que todo hombre merece saber de dónde viene, aunque sea tarde. Mi esposo es un hombre de bien, un carpintero honrado, padre de familia. No le interesa su fortuna, pero sí quiere saber quién es usted. Quiere conocerlo. Si tiene algo de decencia, respóndame. Si no, al menos ahora sabe que hay alguien en el mundo que lleva su sangre. Gumersindo terminó de leer y se quedó inmóvil. La carta temblaba entre sus manos. Un hijo. Un hijo que nunca supo que existía. Un hijo que, de alguna manera, ahora estaba de pie al otro lado de su historia, esperando una respuesta. El viejo empresario sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. Una mezcla de sensaciones desconocidas lo invadió: rabia, incredulidad, miedo. Porque si esto era cierto, si ese hombre llamado Evaristo Castellanos realmente era su hijo, significaba que su legado no era solo dinero y propiedades. Significaba que su sangre seguía en el mundo. Y lo peor de todo, significaba que alguien podía reclamar lo suyo. Gumersindo no respondió de inmediato. No rompió la carta ni la lanzó al fuego, como habría hecho en otro tiempo. Pero tampoco sintió ternura ni arrepentimiento. Solo sintió una pregunta retumbando en su mente. ¿Qué quiere de mí? Porque en su mundo, nadie se acercaba sin esperar algo a cambio. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, le arrebatara lo que tanto le había costado conseguir. Gumersindo no pudo dejar de pensar en la carta. Cada palabra, cada frase, daba vueltas en su cabeza como un eco que no desaparecía. Durante días, la imagen de Evaristo Castellanos lo acosó, un joven desconocido que, sin saberlo, había tenido una vida sin él, sin el padre que él nunca quiso ser. El miedo comenzó a colarse en su pecho. ¿Qué quería ese hombre de él?
Había dicho que no buscaba dinero, pero ¿por qué entonces escribirle? ¿Por qué revelar una verdad tan delicada si no había algún interés detrás? Gumersindo estaba convencido de que no era casualidad. Si esa carta había llegado, era porque alguien había querido que él supiera. Lo peor de todo era que no podía sacarse de la cabeza el hecho de que, por fin, el pasado regresaba a cobrar su deuda. Un pasado que él había tratado de olvidar, o mejor dicho, de enterrar bajo toneladas de billetes y contratos. Pero la vida, como siempre, no perdonaba. Gumersindo no era un hombre de emociones, pero esta vez sentía algo que no podía controlar. Por un lado, había la pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué clase de hombre habría crecido sin su padre? ¿Sería un hombre fuerte, capaz de enfrentarse al mundo con dignidad, como Leandra? ¿O sería simplemente una criatura más, buscando en vano una paternidad que no valía la pena? Pero por otro lado, había el miedo. El miedo de que su fortuna, la que tanto había luchado por construir, pudiera ser puesta en riesgo por alguien que, hasta hace poco, ni siquiera sabía que existía. Esa posibilidad lo aterraba. Y mientras su mente trataba de encontrar una solución práctica, algo en su interior le gritaba que no podía simplemente ignorar la carta. Si Evaristo realmente era su hijo, si había algo genuino en su deseo de conocerlo, ¿por qué no buscarlo, conocerlo, y asegurarse de que no fuera una amenaza? Gumersindo mandó a investigar al joven. No quería actuar de manera impulsiva. Si iba a encontrarse con ese hijo, necesitaba estar seguro de lo que estaba frente a él. No quería sorpresas, no quería caer en una trampa de sentimentalismos baratos. El informe que recibió días después fue claro: Evaristo Castellanos era un hombre honorable. Su vida no era una historia de vagabundeos ni de excesos. Era un carpintero, humilde pero capaz, casado y con hijos. Nada en su historia sugería que estuviera buscando el dinero de su padre. Todo lo contrario. Solo quería respuestas. Pero eso, precisamente, fue lo que más aterrorizó a Gumersindo. Porque en el fondo, en lo más profundo de su ser, él sabía que ese joven no iba a venir a robarle su dinero. Lo que buscaba no era oro ni propiedades, sino algo que él, Gumersindo, no estaba dispuesto a ofrecer: su tiempo, su afecto, su reconocimiento. Y eso, a sus ojos, era más peligroso que cualquier suma de dinero. Un hijo significaba compromiso, significaba conexión. Y Gumersindo, a lo largo de su vida, había evitado todo tipo de vínculo que pudiera hacerlo vulnerable. Si lo dejaba entrar en su vida, entonces tendría que enfrentar lo que siempre había tratado de negar: que el dinero, al final, no era lo único que importaba. Y eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar. ¿Qué haces, Gumersindo?, se preguntó una noche, mientras observaba su reflejo en el espejo. No había respuestas fáciles. No había respuestas correctas. Solo un miedo palpable que lo ahogaba lentamente. Pero, ¿y si ese miedo era lo que realmente lo estaba manteniendo prisionero, en su propia jaula de oro? Pasaron semanas antes de que Gumersindo finalmente tomara la decisión de encontrarse con su hijo. Algo en él, una mezcla de orgullo herido y temor, lo mantenía alejado, pero la presión interna, el peso de las dudas y el eco constante de la carta lo empujaban hacia el inevitable encuentro. Lo citó en su mansión, en el mismo salón donde celebraba sus grandes negocios, rodeado de muebles caros y cuadros que mostraban el lujo de su vida. La casa, aunque llena de riqueza, parecía vacía. Nadie más que él la habitaba, y eso lo hacía sentirse más pequeño a cada día que pasaba. El día llegó. Gumersindo observó desde la ventana, como si esperara un ejército y no un hombre común. Finalmente, vio a un joven acercarse, un hombre de complexión robusta, pero con una mirada tranquila, casi serena. Evaristo Castellanos. Un hombre que, a pesar de no haber conocido su apellido, parecía llevar la dignidad de su madre en cada paso que daba. Cuando Evaristo cruzó el umbral de la mansión, su rostro estaba marcado por la esperanza. El joven miraba a su alrededor, como si todo fuera un sueño. No sabía qué esperar, pero en su corazón latía la idea de que este encuentro sería, de alguna manera, un cierre. Aunque el tiempo lo había separado de su padre, siempre había creído que algo lo uniría con él algún día. Gumersindo lo recibió en el salón principal, una sonrisa tensa dibujada en su rostro.
No era una sonrisa cálida, sino una fría, calculadora, como si estuviera midiendo al joven que tenía frente a él. ¿Quién eres tú?, preguntó Gumersindo con voz firme, intentando mostrar control en un terreno que, en el fondo, le resultaba ajeno. Evaristo no se dejó intimidar. Su mirada era sincera, llena de una mezcla de ansiedad y esperanza. Soy Evaristo Castellanos, hijo de Leandra. No quiero tu dinero, ni tus propiedades. Solo quiero saber quién eres. Las palabras del joven fueron claras, sin adornos, sin rencor. Solo una petición simple, pero llena de peso. Gumersindo no respondió de inmediato. Su mente daba vueltas, buscando una excusa, una salida, algo que lo liberara de esa conversación incómoda. Finalmente, dejó escapar una risa que no llegó a ser humana. No necesito hijos. Ni tú me necesitas a mí. La frialdad de sus palabras golpeó el aire con la fuerza de una tormenta. Evaristo se quedó inmóvil por un instante, la herida abierta en su pecho apenas soportando el impacto. Pero no se rindió. Sabía que las palabras de su padre eran un escudo, una forma de protegerse. Quizás no lo quería en su vida, pero su respuesta no podría borrar el hecho de que él era parte de él. Y no espero que me quieras, solo quiero conocer quién soy. Gumersindo lo miró un momento, su cara inexpresiva, mientras las palabras del joven lo desbordaban. ¿Cómo era posible que un hombre que había sido capaz de tantas cosas se sintiera tan impotente frente a un simple pedido de un hijo? Yo ya te dije lo que quería. No soy un hombre para sentimentalismos. Así que vete de aquí, Evaristo, antes de que me canse de esta conversación. Sin una respuesta, Evaristo se dio vuelta lentamente. La puerta se cerró tras él con un ruido seco, pero la herida seguía abierta en su pecho. Gumersindo se quedó solo, mirando el vacío que quedaba tras esa conversación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que frío, un vacío, una ausencia. Sin embargo, esa fue su decisión. No tendría un hijo. No dejaría que la vida le pidiera algo que no estaba dispuesto a dar. El dinero, su imperio, todo lo que había construido no iba a ser manchado por una relación que no deseaba. Pero en el fondo, el dolor de lo que había perdido comenzaba a hacerse sentir. Los días después del encuentro fueron difíciles para Evaristo, aunque su rostro no lo dejaba ver. Nadie en su familia sospechaba la tristeza que lo envolvía. Se levantaba temprano como siempre, con la determinación de mantener su vida en movimiento, pero algo dentro de él se había quebrado. Cada tarde, al regresar a su hogar, veía a Felisa y a los niños, y por un momento sentía un consuelo efímero. Pero la verdad seguía allí, callada, esperando ser confrontada. Su padre nunca lo aceptó. Las primeras noches, no podía dormir. El rostro de Gumersindo, ese hombre que lo rechazó sin una pizca de piedad, lo rondaba en sus pensamientos. ¿Por qué no?, pensaba una y otra vez. ¿Por qué no había querido ni siquiera escucharlo? Después de todo, era su hijo, su sangre, su carne. Pero Gumersindo no parecía ver lo mismo. En su corazón, no había espacio para alguien como él. Evaristo trató de no pensar más en ello. Sabía que la vida no se detenía por un padre que no quería saber nada de su hijo, y no permitiría que esa verdad lo desbordara. Tenía su familia, su trabajo, su propósito. Cada mañana se levantaba para trabajar en el taller, donde la madera se transformaba en muebles con la misma paciencia con la que él había aprendido a vivir. Sin embargo, cada vez que veía a su hijo mayor, Ciriaco, corriendo por el patio, saltando como si no hubiera preocupaciones en el mundo, una sensación extraña lo invadía. Pensaba en la ausencia de su propio padre, en cómo se habría sentido si, cuando era niño, hubiera tenido la oportunidad de crecer con la figura de un hombre que lo guiara. La imagen de Felisa siendo madre y padre al mismo tiempo lo llenaba de admiración, pero también de una tristeza infinita. ¿Por qué nunca había tenido un padre? No pudo evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en esa pregunta. Y aunque trataba de buscar consuelo en su familia, esa sensación de vacío seguía allí, persistente, como una sombra que nunca desaparecía. A veces, cuando miraba su reflejo en el espejo, pensaba si quizás estaba destinado a ser alguien diferente, un hombre que no tenía una historia completa, una historia que se quedó incompleta por un padre que no lo aceptó. Entonces,
decidió que debía escribir de nuevo. No podía seguir esperando algo que nunca llegaría, pero ¿quién sabía? Tal vez al escribirle nuevamente, a lo mejor su padre podría entender su dolor, o al menos comprender la necesidad de cerrar ese capítulo. Tomó papel y pluma, y escribió una carta más, que fue enviada con la misma esperanza que la primera. Solo quiero saber quién soy. Quiero saber si alguna vez me consideraste tu hijo, o si al menos, algún día, pensarás en mí como tal. Pasaron semanas, y no hubo respuesta. Evaristo comenzó a entender que la historia ya estaba escrita para él. Su padre nunca lo aceptaría. Con el tiempo, esa dolorosa revelación se convirtió en algo más que una pérdida, se convirtió en una lección. Evaristo dejó de esperar. Ya no se sentaba a escribir cartas ni a mirar el buzón cada tarde, esperando una respuesta que no llegaría. Su vida ya no giraba en torno a lo que no podía tener, sino en lo que sí tenía. Felisa y sus hijos eran su mundo, y era allí donde debía concentrar toda su energía, en ese amor que lo había sostenido desde el principio. Poco a poco, la tristeza que había llevado en su pecho se fue desvaneciendo. La espera se transformó en aceptación, en una comprensión amarga pero necesaria. Evaristo nunca sería el hijo que Gumersindo deseaba, y eso estaba bien. No necesitaba que su padre lo reconociera para saber que había vivido una vida llena de dignidad, llena de amor. El silencio del rechazo se convirtió en una voz interna que le susurraba que su valor no dependía de ser aceptado por un hombre que nunca lo quiso. Su legado no sería el de un apellido ni de una fortuna heredada, sino el de un hombre que había sido capaz de darle a su familia todo lo que había soñado: amor, trabajo y honestidad. Finalmente, Evaristo se dio cuenta de que, aunque su padre nunca lo aceptara, él ya era suficiente. Y quizás, ese fue el aprendizaje más grande de todos. Los años continuaron su marcha, y Gumersindo Beltrán se fue haciendo más pequeño, pero no en cuerpo. Su figura seguía siendo imponente, su fortuna crecía como un monstruo que devoraba todo lo que tocaba. Pero el tiempo, ese enemigo invisible, había comenzado a reclamarle lo que él más temía: la soledad. La casa, que antes se llenaba de celebraciones y visitas de empresarios, se había convertido en un mausoleo de silencio. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de grandes negocios y poder, ahora solo guardaban ecos lejanos. Los empleados venían a trabajar, pero lo hacían con miedo, porque sabían que Gumersindo era un hombre impredecible, que podía cambiar de humor con solo una mirada. Ya no había amigos. Los que alguna vez lo admiraron por su astucia en los negocios ya no lo buscaban. La gente venía y se iba, como si Gumersindo fuera una estación de paso en la vida de los demás. La riqueza que tanto había ansiado no lo había protegido de la desolación de su alma. Y a medida que el peso de los años caía sobre él, un sentimiento de vacío se apoderó de su corazón. Una tarde, mientras repasaba papeles de negocios que ya no tenían sentido, una carta llegó a sus manos. Era una carta que había estado esperando desde hacía mucho tiempo, pero que en su orgullo había ignorado. Felisa, la esposa de Evaristo, le informaba que su hijo ya no vivía en la ciudad. Tras años de intentos fallidos de contacto, Evaristo había decidido mudarse con su familia a un lugar distante, buscando una vida tranquila, lejos de las sombras del pasado. Esa noticia golpeó a Gumersindo como un martillazo. La idea de que Evaristo, el joven que había nacido de su propia sangre, hubiera encontrado su lugar en el mundo sin él lo dejó petrificado. Ya era tarde. El arrepentimiento llegó con la fuerza de una ola inesperada. Gumersindo intentó encontrarlo, buscó en todos los rincones, pidió información a sus antiguos socios, pero Evaristo y su familia habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban. Habían dejado atrás una vida que, para muchos, podría haber sido una oportunidad dorada. Pero para Evaristo, ya no era cuestión de dinero ni de reconocimientos. Había encontrado la paz que su padre nunca le pudo dar. En su desesperación, Gumersindo trató de dejarle a Evaristo parte de su fortuna. Intentó modificar su testamento, asegurándose de que su hijo tuviera derecho a una parte de lo que le pertenecía. Pero la justicia, esa que él siempre había manipulado a su favor, lo traicionó. Un grupo de abogados, avivados por la codicia, impugnó el testamento, argumentando que Gumersindo estaba en su lecho de muerte, debilitado por la enfermedad y sin la capacidad de tomar decisiones claras. Al final,
La herencia fue disputada, y Gumersindo no pudo hacer nada para garantizarle a su hijo ni un solo peso de lo que había acumulado con tanto sacrificio. Ni siquiera su última voluntad le pertenecía. Gumersindo miró su fortuna y vio que, por primera vez, no tenía nada. No tenía a su hijo, no tenía su legado, no tenía a nadie que lo llorara cuando ya no estuviera. Solo le quedaba la riqueza, y esa riqueza, por más grande que fuera, no podía comprar lo que más necesitaba, el amor y la compañía de su hijo. Gumersindo Beltrán murió como había vivido, en la oscuridad de su propia soberanía. A pesar de los años de poder y riqueza, los días finales fueron fríos y solitarios. La mansión, que una vez había sido el centro de su imperio, se convirtió en el escenario de su caída silenciosa. Ya no había banquetes ni conversaciones animadas entre amigos. Solo quedaban las sombras, los ecos vacíos de una vida que se había ido desmoronando poco a poco. El fin de Gumersindo no fue anunciado con fanfarrias. No hubo grandes ceremonias, ni multitudes de personas deseándole lo mejor en su viaje final. En su lecho de muerte, lo único que le acompañaba era un par de empleados que, temerosos y desconcertados, aguardaban instrucciones que nunca llegaron. Era un hombre solo, rodeado solo por los papeles de negocios que jamás supieron de lo que realmente importaba. En su mente, los recuerdos vinieron como una marea. Recordó a Leandra, a Evaristo, aquel amor que había olvidado y ese hijo al que había rechazado. En sus últimos días, las imágenes de su vida pasaron ante él como una película sin sonido. A veces pensaba que quizás, si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera sido un hombre diferente, las cosas habrían cambiado. Pero ya no podía volver atrás. El destino no perdona. Murió sin que nadie estuviera a su lado. Nadie que lo hubiera querido, nadie que pudiera decir que su vida había dejado una huella. Sus bienes fueron reclamados por abogados y herederos lejanos que ni siquiera lo conocían. Cuando su cuerpo fue sepultado en la fría tierra, no hubo llanto. Ni una sola lágrima se derramó por él. Los pocos que conocieron su historia ya no se acordaban de su nombre. Se desvaneció como un recuerdo distante, como si nunca hubiera existido. La mansión fue vaciada, y cuando los muebles y las pertenencias fueron sacadas, las paredes quedaron mudas. Ya no había risas, ya no había pasos apresurados de sirvientes ni voces de negocios. Era un lugar vacío, como lo había sido su vida, sin herederos, sin familia. Gumersindo había construido un imperio, pero en su búsqueda insaciable por la riqueza, había olvidado lo que realmente importa. Su legado se desmoronó con su muerte, y su nombre no quedó grabado en la historia. A miles de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, Evaristo vivía una vida sencilla, pero llena de amor y significado. Había aprendido a vivir sin la sombra de un padre que nunca lo aceptó, y con los años, esa ausencia se fue diluyendo, como un eco lejano que ya no tenía poder sobre él. Él y Felisa, su esposa, habían construido una familia basada en el respeto mutuo, el trabajo duro y, sobre todo, el amor. Sus hijos jugaban en el campo, riendo bajo el sol, mientras él los observaba con una sonrisa llena de orgullo. En su hogar no había lujos ni grandeza, pero sí abundaba la calidez y la unión. Evaristo, a pesar de todo lo que había vivido, había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de personas que lo querían por lo que era, no por lo que su apellido podría haber representado. Nunca supo que su padre lo había buscado en sus últimos días, ni que, en su lecho de muerte, Gumersindo había intentado dejarle parte de su fortuna. La noticia nunca llegó a él. Y, en cierto modo, ni siquiera importaba. Porque a pesar de las riquezas que su padre había amontonado, Evaristo había encontrado algo mucho más valioso: el amor incondicional de su familia, la paz de su alma. Y la certeza de que nunca le hizo falta el oro cuando tenía lo que realmente importaba. Si alguna vez Gumersindo hubiera sabido lo que Evaristo había logrado sin su ayuda, quizás se habría arrepentido aún más. Pero, en el fondo, Evaristo ya había alcanzado lo que muchos nunca logran: la satisfacción de ser él mismo, de vivir una vida plena y significativa, sin importar las sombras del pasado. Así, mientras Gumersindo se desvanecía en el olvido, Evaristo seguía adelante, libre de las cadenas de un padre ausente, y viviendo con el corazón lleno de lo que realmente importaba.
El legado de Gumersindo Beltrán se esfumó en la nada, mientras que el de Evaristo vivió en cada sonrisa de sus hijos, en cada carpintería que construyó con sus propias manos, y en el amor que, a pesar de todo, nunca dejó de dar.